Mamá, desde mañana estas son tus nuevas responsabilidades en esta casa. Las palabras de Renata resonaban en mi cabeza mientras leía el papel que acababa de entregarme. No era una sugerencia. No era una petición. Era una orden. Mi propia hija, en mi propia casa, me estaba entregando un horario de trabajo como si fuera una empleada doméstica recién contratada. Si no estás de acuerdo, continuó con esa voz fría que había perfeccionado en los últimos meses, puedes empacar tus cosas e irte. Esta casa necesita a alguien que realmente ayude, no a alguien que solo ocupe espacio. Mis manos temblaron al leer la lista. 6 de la mañana, despertar y preparar desayunos. 7. Vestir y llevar a los niños al colegio. 8. Regresar y comenzar la limpieza general de la casa. 9. Lavar y tender la ropa. 10. Preparar almuerzo. La lista continuaba, hora por hora, hasta las 11 de la noche cuando, según este documento, yo debería estar planchando la ropa para el día siguiente. Y obviamente, añadió Gustavo desde el sofá, sin siquiera levantar la vista de su teléfono, todo esto incluye que pagues los gastos de la casa. Para eso tienes tu pensión, ¿no? Me quedé ahí parada, en el centro de la sala de mi propia casa, la misma sala donde había recibido a Renata cuando nació hace 34 años, donde había celebrado sus cumpleaños, donde la había consolado cuando lloraba por sus primeros desamores. Ahora esa misma niña me miraba con una frialdad que me helaba hasta los huesos. No tienes mucho tiempo para decidir, mamá, dijo mientras se pintaba las uñas de un rosa brillante. Gustavo ya habló con un abogado. Como nosotros llevamos más de 2 años viviendo aquí y manteniendo la casa, tenemos derechos. Así que puedes ser nuestra empleada y quedarte, o puedes irte y nosotros nos quedamos de todas formas. La amenaza era clara. En mi propia casa, con las escrituras a mi nombre, mi hija me estaba chantajeando. O me convertía en su sirvienta personal, pagando todos los gastos y trabajando sin descanso, o me largaba para que ellos se quedaran con todo. Piénsalo bien, continuó Renata, soplando sus uñas recién pintadas. A tu edad, ¿dónde más vas a conseguir un lugar donde vivir con $600 de pensión? Al menos aquí tienes techo y comida. Y puedes ver a tus nietos todos los días. Aunque claro, si prefieres vivir sola en algún cuartito miserable. Gustavo soltó una risa cruel. Además, Dulce, seamos realistas. ¿Qué otra cosa vas a hacer con tu vida? Al menos así te sientes útil. Es mejor que estar todo el día viendo televisión como hacen las viejas de tu edad. Mis nietos estaban en el piso, jugando con sus tablets, completamente ajenos a la conversación que estaba destrozando mi mundo. Santiago, de 8 años, me miró por un momento y dijo, «Abuela, ¿vas a preparar la merienda? Tengo hambre». Era la normalidad más cruel. Para ellos, yo ya era la empleada doméstica. La persona que resuelve, que limpia, que cocina, que sirve. No la abuela que los ama. No la mujer que había trabajado 40 años para comprar esta casa. Era solo la sirvienta gratuita que siempre estaba disponible. Mira, mamá, Renata se levantó y caminó hacia mí, poniendo una mano condescendiente en mi hombro. No es que no te queramos. Te queremos mucho. Por eso te estamos dando la oportunidad de quedarte. Pero las cosas tienen que cambiar. Esta casa necesita orden, y alguien tiene que ser responsable de mantener todo funcionando. ¿Y por qué ese alguien tengo que ser yo?, logré susurrar, encontrando mi voz por primera vez en esta conversación pesadillesca. Porque tú eres la que no trabaja, respondió Gustavo sin levantar la vista. Nosotros trabajamos, estudiamos, tenemos responsabilidades reales. Tú solo cobras tu pensión y no haces nada productivo. Sentí como si me hubieran abofeteado. 40 años trabajando como secretaria en una oficina del gobierno. 40 años levantándome a las 5 de la mañana, tomando 2 autobuses para llegar al trabajo, ahorrando cada centavo para comprar esta casa. 40 años criando sola a Renata después de que su padre nos abandonara cuando ella tenía solo 3 años. No hago nada productivo, repetí, sintiendo como las palabras se me atragantaban. Todos estos años manteniendo esta casa, pagando las cuentas, comprando su comida, cuidando de sus hijos mientras ustedes salen, lavando su ropa, limpiando sus desastres. Eso no es trabajo, mamá, me interrumpió Renata con esa sonrisa condescendiente que había aprendido a odiar. Eso es lo que hace cualquier persona que vive en una casa.
La diferencia es que ahora va a estar organizado, con horarios fijos, para que todo funcione mejor. Miré alrededor de mi sala. Los muebles que había comprado con tanto sacrificio estaban arruinados. El sofá de cuero que había tardado 2 años en pagar tenía manchas de comida y rasgaduras de cuando los niños saltaban sobre el sin que nadie los corrigiera. La mesa de centro de madera que había sido mi orgullo estaba llena de marcas de vasos y platos calientes que nadie se molestaba en poner sobre manteles individuales. En las paredes, mis fotografías familiares habían sido reemplazadas por pósters de películas que le gustaban a Gustavo. Mi colección de libros había sido relegada a una caja en el garaje para hacer espacio a los videojuegos y aparatos electrónicos que compraban constantemente con el dinero que yo les daba. Además, continuó Renata, examinando sus uñas con satisfacción, esto te va a hacer bien. Te va a dar propósito. Últimamente te ves muy deprimida, muy aburrida. Tener responsabilidades claras te va a ayudar a sentirte mejor contigo misma. La manipulación era tan evidente que me dolía físicamente. Me estaba vendiendo mi propia esclavitud como si fuera un favor que me hacían. Como si convertirme en su sirvienta gratuita fuera una forma de terapia para mi bienestar emocional. Y los fines de semana también tienes que trabajar, añadió Gustavo, finalmente levantando la vista de su teléfono. Los sábados son para limpieza profunda de la casa, y los domingos para preparar la comida de la semana. No es que estemos siendo crueles contigo, Dulce. Es solo que necesitamos que las cosas funcionen como en una casa de verdad. Como en una casa de verdad, repetí, sintiendo como la rabia comenzaba a reemplazar al shock. ¿Esta no es una casa de verdad? La casa que yo compré, que yo mantuve, donde yo los recibí cuando no tenían donde vivir. Sí, pero ahora somos una familia, respondió Renata con esa lógica retorcida que me dejaba sin palabras. Y en una familia, cada uno tiene su rol. El nuestro es trabajar y generar ingresos. El tuyo es mantener la casa funcionando. Es justo. Valeria, mi nieta de 6 años, se acercó y tiró de mi falda. Abuela, ¿me puedes dar galletas? Las que están arriba del refrigerador. La miré y vi en sus ojos la misma expectativa que veían los de su madre cuando tenía su edad. La expectativa de que la abuela siempre dice que sí, siempre resuelve, siempre está disponible. Pero ahora esa expectativa tenía un horario oficial, un contrato no firmado, una amenaza implícita. En un momento, mi amor, le dije, acariciando su cabeza. No, intervino Renata bruscamente. Valeria, tu abuela va a seguir un horario nuevo. Si quieres algo, tienes que pedírselo en el momento correcto. Ahora son las 4 de la tarde, y según el cronograma, este es su tiempo de preparar la merienda de todos modos. Caminé hacia la cocina con las piernas temblorosas, sintiendo como si cada paso me llevara más profundo a un abismo del cual no sabía si podría salir. El cronograma seguía en mi mano, arrugado por la presión de mis dedos. Era como sostener mi propia sentencia de muerte emocional. Al abrir la alacena, me di cuenta de lo vacía que estaba. 3 galletas rotas en el fondo de un paquete, una lata de atún vencida y media bolsa de arroz. En el refrigerador, la situación no era mejor. 2 yogures que Renata había comprado para ella, una cerveza de Gustavo y las sobras de la cena de hace 3 días que nadie más había querido comer. Abuela, no hay galletas, gritó Valeria desde la sala, con esa impaciencia que había aprendido de su madre. Ya voy, mi amor, respondí, sabiendo perfectamente que tendría que improvisar con lo poco que había. O mejor dicho, con lo poco que me habían dejado tener en mi propia cocina. Escuché los pasos de Renata acercándose. Sus tacones resonaban con una autoridad que antes no tenían en esta casa. Era como si el simple hecho de haberme entregado ese papel la hubiera transformado en la dueña oficial de todo. Mamá, aprovecho que estás en la cocina para recordarte que mañana necesitas ir al supermercado temprano. Hice una lista de todo lo que hace falta, dijo, pegando un papel en la puerta del refrigerador. Son como $150 de compras. Ah, y también necesitas pasar por la farmacia a buscar las vitaminas de los niños y el champú especial de Gustavo. $150. Un cuarto de mi pensión mensual. Para una semana de compras de una familia que había decidido que mi dinero era suyo por derecho propio. Renata, mi pensión no da para tanto cada semana, logré decir, aunque mi voz sonaba extrañamente pequeña en mi propia cocina. Ay, mamá, siempre con lo mismo, suspiró dramáticamente.
Tú sabes que Gustavo está ahorrando para comprarnos nuestra casa propia. No podemos estar gastando nuestros ingresos en comida y cosas básicas. Además, tú comes aquí todos los días. Es normal que contribuyas con los gastos. La lógica era tan retorcida que me mareaba. Gustavo estaba ahorrando para su casa propia mientras vivía gratis en la mía, comía de mi comida y usaba mis servicios. Y yo, la dueña real de la propiedad, tenía que pagar por el privilegio de ser su empleada doméstica gratuita. ¿Y si no tengo suficiente dinero?, pregunté, aunque ya sabía cuál sería su respuesta. Entonces tendrás que ajustarte y comprar lo básico primero. Los niños necesitan comer bien, mamá. No puedes ser egoísta con el dinero cuando hay pequeños en la casa. Egoísta. Con mi propio dinero. En mi propia casa. La palabra se me clavó como un puñal en el pecho. Gustavo apareció en la entrada de la cocina, estirándose como si acabara de despertarse de una siesta. Eran las 4:30 de la tarde de un martes, y él estaba en pijama viendo televisión mientras yo me ocupaba de todo lo demás. Dulce, ¿podrías preparar algo rico para la cena? Hoy fue un día pesado en el trabajo, dijo, abriendo el refrigerador y sacando su cerveza como si fuera lo más natural del mundo. Un día pesado, no pude evitar preguntar. Pensé que no había salido en toda la mañana. Trabajo desde casa los martes, respondió con un tono que dejaba claro que yo no tenía derecho a cuestionar sus horarios. Reuniones virtuales, llamadas importantes. Es muy estresante. Por eso necesito relajarme cuando termino. Miré el reloj. Las 4:30 de la tarde. Si había trabajado desde casa, su día laboral había durado exactamente 3 horas, considerando que a la 1 de la tarde lo había visto durmiendo en el sofá. Además, continuó, tomando un largo trago de su cerveza, Renata y yo estuvimos hablando de algunas reglas adicionales para que la casa funcione mejor. Por ejemplo, necesitamos que respetes nuestros espacios de descanso. Cuando estemos en la sala viendo televisión, sería mejor que no interrumpieras con ruidos de limpieza o cocina. Pero el cronograma dice que tengo que cocinar a esta hora, respondí, mostrando el papel que aún tenía en mi mano. Sí, pero sin hacer ruido. O puedes cocinar antes, cuando no estemos descansando. Es cuestión de organizarse mejor. La contradicción era absurda. Tenía que cocinar a horarios fijos, pero sin molestar sus momentos de descanso, que aparentemente cubrían la mayor parte del día. Tenía que seguir reglas estrictas que cambiaban según su conveniencia. Renata regresó a la cocina con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Era esa sonrisa que había perfeccionado desde la adolescencia, la que usaba cuando quería algo o cuando estaba a punto de decir algo particularmente hiriente disfrazado de preocupación. Mamá, también quería hablar contigo sobre tu cuarto, dijo, apoyándose contra la encimera como si fuera la dueña del lugar. Gustavo y yo pensamos que sería mejor que te mudaras al cuarto pequeño de atrás. Nosotros necesitamos el cuarto principal porque es más grande y tenemos más cosas. El cuarto principal. Mi cuarto principal. La habitación donde había dormido durante 30 años, donde había llorado la muerte de mi esposo, donde había soñado con ver crecer a mis nietos en un ambiente lleno de amor. Ahora querían relegarme al cuartito de servicio, literalmente. Ese cuarto es muy pequeño, Renata, dije, sintiendo como mi voz se quebraba. Apenas cabe una cama individual. Es perfecto para ti, mamá. Total, tú no necesitas mucho espacio. Y así nosotros podemos tener un closet más grande para nuestra ropa y las cosas de los niños. Es más práctico para todos. Más práctico para todos. Ese era el mantra que justificaba cada humillación, cada pérdida de dignidad, cada paso hacia mi conversión en una sombra en mi propia vida. Además, añadió Gustavo, el cuarto pequeño está más cerca de la cocina. Será más fácil para ti levantarte temprano a preparar el desayuno sin molestar a nadie. Por supuesto. Mi nueva ubicación en la casa había sido calculada para maximizar mi utilidad como empleada doméstica. Cerca de la cocina para servir mejor, lejos de los espacios principales para no molestar a los verdaderos habitantes de la casa. ¿Y cuándo tengo que mudarme?, pregunté, aunque ya sabía que no tenía opción real. Este fin de semana sería perfecto, respondió Renata alegremente, como si estuviéramos planeando unas vacaciones. Gustavo puede ayudarte a mover las cosas pesadas. Bueno, las pocas cosas que necesitas llevar.
La mayoría de los muebles del cuarto principal los vamos a usar nosotros. Los muebles que yo había comprado. La cómoda de madera maciza que había sido mi primera compra cuando conseguí mi primer empleo. El tocador con espejo donde me había arreglado para mi boda. La cama matrimonial donde había concebido a Renata. Todo eso ahora sería suyo, porque era más práctico. Santiago corrió hacia la cocina, con su tablet en las manos y una expresión urgente. Abuela, se me acabó la batería y necesito el cargador. ¿Dónde está? En mi cuarto, mi amor. Ve a buscarlo, le dije automáticamente. No, intervino Renata firmemente. Santiago, tú no puedes estar entrando al cuarto de tu abuela sin permiso. Ella va a traerte el cargador cuando termine de preparar la merienda. La humillación era completa. Ahora ni siquiera mi nieto podía entrar libremente a mi habitación. Pero Renata y Gustavo podían decidir cuándo y cómo yo debía mudarme, qué muebles podía conservar y a qué cuarto me correspondía vivir. Y otra cosa, mamá, continuó Renata, como si fuera una lista interminable de nuevas restricciones. Los domingos son nuestro día familiar. Gustavo y yo queremos pasar tiempo de calidad con los niños, así que sería mejor que tú planifiques salir esos días. Puedes ir al parque, visitar a alguna amiga, lo que quieras. Solo necesitamos espacio para estar en familia. Los domingos. Mi día familiar también. El día que había reservado durante años para hacer actividades especiales con mis nietos, para cocinar juntos, para ver películas abrazados en el sofá. Ahora era el día en que me convertía en una intrusa en mi propia casa. ¿Y a dónde se supone que voy a ir todos los domingos?, pregunté, sintiendo como las lágrimas se agolpaban en mis ojos. No sé, mamá. Seguramente tienes amigas, puedes ir a caminar, ir a la iglesia. Hay muchas cosas que puede hacer una persona de tu edad. Lo importante es que tengas actividades propias, que no dependas tanto de nosotros para entretenerte. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada en mi cama, mirando el techo que pronto ya no sería mío, pensando en cómo había llegado a este punto. ¿En qué momento había dejado de ser la madre para convertirme en la sirvienta? ¿Cuándo había perdido el derecho a opinar en mi propia casa? Recordé cuando Renata llegó con Gustavo y los niños. Hace 2 años. Venían de perder su apartamento porque Gustavo había perdido su trabajo anterior. Llegaron con lágrimas en los ojos, abrazándome y prometiendo que solo sería por unos meses mientras se recuperaban económicamente. Eres nuestra salvación, mamá, me había dicho Renata esa primera noche. No sé qué haríamos sin ti. Eres la mejor madre del mundo. Las primeras semanas habían sido casi agradables. Era hermoso tener la casa llena de vida otra vez, escuchar las risas de los niños corriendo por los pasillos que habían estado silenciosos desde que mi esposo murió. Renata me ayudaba con la cocina, Gustavo colaboraba con algunas reparaciones menores, y los pequeños me llenaban el corazón con sus abrazos espontáneos. Pero gradualmente, tan lentamente que no me di cuenta hasta que fue demasiado tarde, las cosas comenzaron a cambiar. Primero fue Renata pidiendo que yo cuidara a los niños mientras ella salía a buscar trabajo. Luego fue Gustavo esperando que yo preparara la cena porque él llegaba muy cansado de sus entrevistas laborales. Después fue natural que yo pagara la comida porque total, todos comemos aquí. Cada favor que yo hacía se convertía en una expectativa. Cada gesto de amor se transformaba en una obligación. Cada vez que decía no hay problema a una petición, estaba firmando mi propia sentencia de esclavitud emocional. A las 3 de la madrugada, escuché ruidos en la cocina. Me levanté silenciosamente y caminé por el pasillo, encontrando a Gustavo sirviéndose cereales directamente de la caja, dejando migas por toda la encimera que yo había limpiado antes de acostarme. «¿Gustavo? ¿Está todo bien?», susurré para no despertar a los niños. Me miró sobresaltado, como si hubiera sido atrapado haciendo algo indebido. «Sí, solo tenía hambre. No pasa nada. Pero mañana hay cereales en el tazón para los niños», dije, viendo cómo la caja estaba casi vacía. «Ay, Dulce, no seas exagerada. Son solo cereales. Mañana compras más», respondió, dejando la caja vacía sobre la encimera y dirigiéndose de vuelta a su cuarto. Mi cuarto. Me quedé ahí parada en la oscuridad, limpiando las migas que él había dejado, comprando que esto era mi vida ahora. Limpiar sus desastres en silencio,
a las 3 de la madrugada, mientras él dormía en mi cama sin la menor preocupación por las consecuencias de sus actos. El viernes por la mañana, mientras preparaba el desayuno según mi nuevo horario oficial, Renata bajó con una energía que no había visto en meses. Traía puesto un vestido rojo que yo no le conocía y zapatos que costaban más que mi comida de una semana. «Mamá, necesito que cuides a los niños todo el fin de semana», anunció mientras se servía café en mi taza favorita, la que tenía pintadas pequeñas flores y que mi esposo me había regalado en nuestro 5º aniversario. Gustavo y yo vamos a un retiro de parejas en el hotel del centro. Necesitamos reconectarnos después de tanto estrés. Un retiro de parejas, repetí, sin poder ocultar mi sorpresa. ¿Y con qué dinero? Ay, mamá, siempre pensando en dinero, respondió con esa risa artificial que había perfeccionado. Gustavo recibió un bono en el trabajo. Nos merecemos un descanso después de todo lo que hemos pasado. Un bono. Gustavo, que trabajaba 3 horas al día desde casa, había recibido un bono, pero de alguna manera ese dinero no alcanzaba para comprar cereales o para contribuir con los gastos de la casa. Solo alcanzaba para hoteles de lujo y retiros románticos. ¿Y los niños van a estar bien conmigo todo el fin de semana?, pregunté, aunque ya sabía que mi opinión no importaba. Por supuesto que sí. Tú eres su abuela, es natural que los cuides. Además, según tu nuevo horario, los fines de semana tienes tiempo designado para actividades con ellos, dijo, revisando su teléfono mientras hablaba. Era cierto. En mi cronograma de esclavitud, los fines de semana estaban marcados como tiempo de cuidado intensivo de menores y limpieza profunda de la casa. Aparentemente, mi descanso no existía en su concepto de organización familiar. Renata, necesitamos hablar, dije, sintiendo como algo se rompía dentro de mí. Esto no puede seguir así. Ella levantó la vista de su teléfono con una expresión de sorpresa genuina, como si no pudiera entender por qué yo estaba protestando contra mi destino obviamente razonable. ¿Hablar de qué, mamá? ¿De tu actitud negativa últimamente? Porque sí, he notado que estás muy gruñona. Quizás deberías ver a un doctor. A tu edad, es normal que haya cambios hormonales que afecten el humor. Cambios hormonales. Mi indignación ante el abuso era un problema médico que yo debía resolver. Mi resistencia a la humillación era un síntoma de mi edad avanzada que requería tratamiento profesional. No estoy enferma, Renata. Estoy cansada de ser tratada como una empleada en mi propia casa, dije, sorprendiéndome de mi propia claridad. Empleada, repitió, poniendo una expresión ofendida que habría ganado un Oscar. Mamá, ¿cómo puedes decir eso? Tú eres familia. Lo que pasa es que en una familia, cada persona tiene responsabilidades. Las nuestras son trabajar y generar ingresos. La tuya es mantener la casa funcionando. Es así de simple. ¿Y por qué mis responsabilidades incluyen pagar todos los gastos y trabajar las 24 horas del día?, pregunté, sintiendo como mi voz temblaba pero se hacía más fuerte. Mamá, nadie te pidió que trabajaras 24 horas. El horario que te dimos es muy razonable. Tienes tiempo libre entre las actividades, puedes descansar, ver televisión, hacer lo que quieras en tus ratos libres. Miré el cronograma que estaba pegado en el refrigerador. Los ratos libres que mencionaba eran intervalos de 30 minutos entre tareas, suficientes para ir al baño o tomar un vaso de agua, pero no para descansar realmente. ¿Y el dinero? ¿Por qué tengo que pagar por todo si ustedes tienen ingresos?, insistí. Porque nosotros estamos ahorrando para nuestro futuro. Mamá, no podemos estar gastando nuestro dinero en gastos corrientes cuando tenemos metas a largo plazo. Tú ya viviste tu vida, ya tuviste tu oportunidad de ahorrar y planificar. Ahora es nuestro turno. La lógica era devastadora en su crueldad. Según su razonamiento, yo ya había tenido mi oportunidad de vivir, y ahora mi función era financiar y facilitar las oportunidades de ellos. Mi pensión, ganada con 40 años de trabajo, era menos importante que sus metas a largo plazo. Gustavo apareció en la cocina, ya vestido para salir, con una sonrisa que me resultaba cada vez más repulsiva. Se acercó a Renata y la besó en la mejilla, un gesto de posesión y complicidad que me excluía completamente. ¿Todo listo para el fin de semana?, le preguntó, ignorándome por completo aunque yo estaba parada a menos de 1 metro de distancia. Sí, mi amor. Ya le expliqué todo a mamá.
Ella se va a encargar de los niños y de la casa, respondió Renata, como si yo fuera un objeto más que había quedado organizando para su ausencia. Perfecto. Dulce, solo una cosa más, dijo Gustavo, finalmente dirigiéndose a mí. El lunes viene mi madre a visitarnos por unos días. Va a necesitar el cuarto de huéspedes, así que sería bueno que lo tengas impecable. También le gusta el desayuno muy temprano, como a las 6 de la mañana. Espero que no sea problema. Su madre. Otra persona más que yo tendría que atender, alimentar y servir en mi propia casa. Otra boca que alimentar con mi dinero, otra persona que esperaría mis servicios como si fuera lo más natural del mundo. ¿Y cuánto tiempo se va a quedar?, pregunté, aunque ya presentía que no me iba a gustar la respuesta. No sabemos exactamente. Depende de cómo se sienta. Últimamente ha estado muy sola desde que murió mi padre, así que pensamos que estar con familia le haría bien, respondió, como si mi casa fuera un hotel gratuito para personas necesitadas de compañía. Gustavo, tu madre y yo no nos llevamos muy bien, dije, recordando las pocas veces que la había conocido y su actitud despectiva hacia mí. Ay, Dulce, esos son problemas del pasado. Tienes que aprender a perdonar y olvidar. Además, ella es una señora mayor, necesita cuidados y atención. Estoy seguro de que cuando la conozcas mejor, se van a llevar muy bien. Cuidados y atención que, por supuesto, yo iba a proporcionar sin remuneración ni reconocimiento. Mientras Renata y Gustavo disfrutaban su retiro romántico, yo estaría sirviendo desayunos a las 6 de la mañana a una mujer que me consideraba inferior. Y mamá, añadió Renata, poniéndose los aretes que completaban su conjunto, cuando llegue la suegra, sería bueno que le des el cuarto principal. Nosotros podemos dormir en el cuarto de los niños por unos días. Ella necesita estar cómoda. El cuarto principal que ya me habían quitado, ahora se lo iban a dar a la madre de Gustavo. Yo, en mi propia casa, ocuparía el cuarto más pequeño mientras una completa extraña dormía en mi cama, usaba mis muebles y esperaba mis servicios. El fin de semana se convirtió en una pesadilla que superó todas mis expectativas más oscuras. Renata y Gustavo se fueron el viernes a las 2 de la tarde, después de dejarme una lista adicional de instrucciones para el cuidado de los niños que incluía horarios específicos para comidas, actividades educativas, tiempo de pantalla limitado y rutinas de sueño estrictas. Es importante que mantengas la disciplina, mamá, me había dicho Renata antes de subirse al taxi que yo había pagado hasta el hotel del centro. Los niños necesitan estructura. Si los malcrías este fin de semana, después va a ser muy difícil que vuelvan a respetarnos. Santiago y Valeria me miraban con expectación, esperando que yo cumpliera el rol de animadora, cocinera, maestra y niñera todo al mismo tiempo. No era culpa de ellos, por supuesto. Eran niños adaptándose a un sistema donde la abuela era la persona que resolvía todo mientras sus padres disfrutaban de libertades que yo había olvidado que existían. El sábado por la mañana, mientras preparaba panqueques para el desayuno según las instrucciones nutricionales específicas que Renata había dejado, Santiago derramó jugo de naranja sobre la alfombra de la sala. Era un accidente normal, el tipo de cosa que sucede cuando hay niños en casa. Pero cuando comencé a limpiar, me di cuenta de que no había productos de limpieza suficientes. Abuela, mamá dice que cuando algo se mancha, hay que limpiarlo inmediatamente o se arruina para siempre, me informó Valeria con la seriedad de una supervisora profesional. Tenía razón. Renata había sido muy específica sobre mantener la casa impecable durante su ausencia. Así que a las 9 de la mañana del sábado, me encontré caminando hacia el supermercado con los dos niños, gastando $30 de mi pensión en productos de limpieza para un desastre que podría haberse resuelto con agua y jabón. En el supermercado, Santiago pidió los cereales especiales que su padre comía, los que costaban $8 la caja. Valeria quería las galletas orgánicas que su madre le compraba, las de $12 el paquete. Yo miraba los precios y hacía cálculos mentales desesperados, sabiendo que cada dólar que gastaba era $1 menos para mis propias necesidades. ¿Por qué tardas tanto en decidir, abuela?, preguntó Santiago, impacientándose mientras yo comparaba precios de detergente para ropa. Solo estoy viendo cuál es mejor, mi amor, mentí, sin querer explicarle a un niño de 8 años que su abuela tenía que elegir entre comprar comida para él o medicinas para ella. Cuando regresamos a casa, había un mensaje de Renata en mi teléfono. Mamá, espero que hayas comprado verduras frescas para la semana. Cuando regresemos el domingo, necesitamos que la casa esté perfecta y la cocina llena.
No queremos llegar a una casa vacía después de nuestro viaje de descanso. Verduras frescas. Otras $50 que no había contemplado. Otras 2 horas caminando con los niños porque el dinero del taxi tendría que usarse para comida. Otra tarde de mi fin de semana dedicada a servir las necesidades de personas que estaban disfrutando un hotel de lujo con el dinero que habían ahorrado gracias a mis servicios gratuitos. El domingo por la tarde, mientras limpiaba la casa de arriba abajo para la llegada triunfal de Renata y Gustavo, recibí una llamada que cambiaría todo. Era Lucía, mi vecina de hace 15 años, la única persona que realmente conocía mi situación, aunque yo nunca había hablado abiertamente sobre ella. Dulce, ¿estás bien? Te he visto muy rara últimamente, me dijo con esa voz cálida que me recordaba lo que era tener una conversación sin cronómetros ni listas de tareas pendientes. Sí, estoy bien, mentí automáticamente, mientras doblaba la ropa de Gustavo que había lavado y planchado durante el fin de semana. No, no estás bien. Te veo salir muy temprano todas las mañanas, como si fueras corriendo a algún lado. Y te veo llegar con bolsas del supermercado casi todos los días. ¿Qué está pasando en tu casa?, insistió con esa persistencia amable que caracterizaba a las verdaderas amigas. Por un momento, estuve tentada de colgar. Era más fácil seguir pretendiendo que todo estaba normal, que era natural que una mujer de 66 años viviera como una empleada doméstica en su propia casa. Pero algo en la voz de Lucía me quebró. Lucía, ¿puedes venir un momento? Necesito hablar con alguien, dije, sorprendiéndome de mi propia honestidad. Voy para allá, respondió sin hacer preguntas. Cuando Lucía llegó, los niños estaban viendo televisión en la sala, completamente absortos en sus programas. Nos sentamos en la cocina, rodeadas del orden perfecto que yo había creado para la llegada de sus padres, y por primera vez en meses, le conté a alguien la verdad sobre mi vida. Le mostré el cronograma. Le expliqué lo del dinero. Le hablé de la amenaza de echarme de mi propia casa si no aceptaba ser su empleada gratuita. Le conté sobre el cuarto pequeño, sobre los domingos de exclusión familiar, sobre la madre de Gustavo que vendría a ser servida por mí en mi propia cama. Lucía me escuchó en silencio, con una expresión que pasó de la sorpresa al horror y finalmente a la indignación más pura que yo había visto en mucho tiempo. Dulce, esto es abuso, dijo finalmente, con una claridad que me golpeó como una bofetada de realidad. Esto no es normal. Esto no es lo que hace una familia que te ama. Pero ellos dicen que es lo justo, que en una familia cada uno tiene su rol. Comencé a repetir las palabras que había escuchado tantas veces. No, me interrumpió con una firmeza que me sorprendió. En una familia que funciona, los roles se discuten y se acuerdan mutuamente. Nadie le impone a nadie un cronograma de trabajo sin sueldo. Nadie amenaza a nadie con echarlos de su propia casa. Eso no es amor, Dulce. Eso es explotación. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotras. Explotación. No era disfunción familiar. No era malentendido generacional. No era mi incapacidad para adaptarme a los tiempos modernos. Era explotación pura y simple. ¿Pero qué puedo hacer?, pregunté, sintiendo como las lágrimas finalmente encontraban su camino después de meses de estar contenidas. Ellos tienen razón en una cosa. A mi edad, con mi pensión, ¿dónde más voy a ir? ¿Quién más va a quererme? Dulce, mírame, dijo Lucía, tomando mis manos entre las suyas. Tú tienes 66 años, no 96. Tienes una casa propia, una pensión estable, y hasta donde yo sé, tienes todas tus facultades mentales perfectamente claras. Tú no necesitas que nadie te mantenga. Son ellos los que te necesitan a ti. Era una perspectiva tan simple y tan revolucionaria que me dejó sin palabras. Durante tanto tiempo había asumido que yo era la afortunada de tener un lugar donde vivir, que había olvidado que el lugar era mío. Había asumido que yo era la beneficiaria de su generosidad, cuando en realidad ellos eran los beneficiarios de la mía. Además, continuó Lucía, ¿de verdad crees que esto va a mejorar con el tiempo? ¿Crees que un día van a despertar y van a decidir tratarte con respeto? Dulce, esto va a empeorar. Cada límite que tú permitas que crucen va a convertirse en el nuevo estándar mínimo de cómo te tratan. Tenía razón. El cronograma no había aparecido de la noche a la mañana. Había sido el resultado de 2 años de erosión gradual de mi dignidad, de pequeñas concesiones que se habían convertido en expectativas, de favores que se habían transformado en obligaciones. ¿Qué harías tú en mi lugar?,
Le pregunté, aunque ya sabía que la pregunta real era si yo tendría el valor de hacer lo que sabía que era correcto. Yo los echaría de mi casa mañana mismo, respondió sin dudar. Y si no tienes el valor de hacer eso todavía, por lo menos empezaría a poner límites. A cobrar por tus servicios. A exigir respeto en tu propia casa. A recordarles quién es realmente la dueña de todo esto. Escuchamos el sonido de un auto llegando. Renata y Gustavo habían regresado de su retiro romántico, bronceados y relajados, listos para retomar la rutina donde yo era su empleada personal y ellos mis jefes benevolentes. Dulce, me dijo Lucía antes de irse, si necesitas hablar, si necesitas ayuda, si necesitas que alguien te recuerde que mereces ser tratada con dignidad, llámame. Día o noche. Y piensa en esto. Si una empleada doméstica trabajara las horas que tú trabajas y pagara encima por el privilegio de trabajar, ¿cuánto tiempo crees que duraría en ese empleo? La pregunta me persiguió mientras Renata y Gustavo entraban a la casa, revisando con ojo crítico si yo había cumplido con todas sus expectativas durante su ausencia. Me persiguió mientras ellos se quejaban de que faltaba leche en el refrigerador y de que no había comprado suficientes toallas nuevas para la visita de la madre de Gustavo. Esa noche, acostada en mi cama que pronto ya no sería mía, comencé a preguntarme por primera vez en mucho tiempo, ¿qué pasaría si simplemente dijera que no? El lunes por la mañana llegó como una tormenta perfecta de humillaciones. A las 5:30 de la madrugada, el timbre de la casa me despertó con su sonido estridente. Era Marisela, la madre de Gustavo, parada en mi puerta con 2 maletas enormes y la expresión de alguien que esperaba ser recibida como una reina. Por fin, dijo sin siquiera saludarme, empujando sus maletas hacia dentro de la casa. El taxi tardó una eternidad. Espero que Gustavo te haya explicado mis necesidades especiales para el desayuno. Tengo el estómago muy delicado y no puedo comer cualquier cosa. Eran las 5:45 de la mañana. Ni siquiera había tenido tiempo de lavarme los dientes o peinarme, pero ahí estaba, recibiendo instrucciones sobre las necesidades gastronómicas especiales de una mujer que se había invitado a mi casa por tiempo indefinido. Buenos días, Marisela, logré decir, aunque mi voz sonaba ronca por el sueño interrumpido. Gustavo me comentó que venías, pero... Sí, qué bueno que esté todo arreglado, me interrumpió, mirando alrededor de mi casa con ojo crítico. Aunque veo que este lugar necesita algunos ajustes. ¿Dónde está mi cuarto? Estoy muy cansada del viaje. Mi cuarto. El cuarto principal que ya me habían quitado y que ahora sería suyo durante su estadía indefinida. La guié por el pasillo, cargando una de sus maletas que pesaba como si tuviera rocas adentro, mientras ella comentaba sobre cada aspecto de mi decoración que no era de su agrado. Esta alfombra está muy gastada, dijo, señalando la alfombra persa que había sido mi orgullo durante años. Y estas cortinas son muy oscuras. A mi edad necesito mucha luz natural. Tendrás que cambiarlas mañana mismo. Cambiar las cortinas. Con mi dinero, por supuesto. Para hacer que mi propio cuarto fuera más cómodo para una huésped que no había sido invitada y que no tenía fecha de partida. Cuando llegamos al cuarto principal, Marisela inspeccionó todo como un general revisando tropas. Abrió y cerró cajones, evaluó el colchón sentándose en él con diferentes niveles de fuerza, y finalmente declaró, esto servirá, aunque necesito que laves todas las sábanas con detergente hipoalergénico. No puedo dormir en camas que no estén impecables. Detergente hipoalergénico. Otra compra no planeada, otro gasto que saldría de mi pensión ya estirada hasta el límite. A las 6 en punto, como había prometido Gustavo, Marisela apareció en la cocina esperando su desayuno especial. Llevaba puesto un camisón de seda y zapatillas con plumas, como si fuera la dueña de un hotel de lujo en lugar de una huésped no invitada en mi casa. Necesito 2 huevos revueltos, pero muy secos, nada de aceite. Tostadas de pan integral, pero apenas doradas, nada quemado. Café muy ligero, casi como té. Y fruta fresca, pero solo la que esté perfectamente madura, recitó sus exigencias como si fuera un menú que yo debería haber memorizado. No tenía huevos. No tenía pan integral. No tenía fruta fresca porque había gastado todo mi dinero del fin de semana en los caprichos de los niños y los productos de limpieza para mantener la casa perfecta para el regreso de Renata y Gustavo. Marisela, no tengo exactamente lo que pides, pero puedo prepararte algo similar. Comencé a explicar. ¿Cómo que no tienes? Me interrumpió con una indignación que llenó toda la cocina. ¿Gustavo no te dijo lo que necesitaba?
Esto es inaceptable. Una casa sin los ingredientes básicos para un desayuno decente. En ese momento, Gustavo apareció en la cocina, ya vestido para ir al trabajo, con esa expresión de molestia que ponía cuando algo interfería con su rutina perfectamente organizada. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué tanto ruido tan temprano?, preguntó, aunque era su madre quien había estado gritando. Tu empleada doméstica no tiene comida en la casa, respondió Marisela, señalándome como si yo fuera un objeto defectuoso. ¿Cómo voy a desayunar sin los ingredientes básicos? Empleada doméstica. Ni siquiera se había molestado en fingir que yo era algo más que eso. Para ella, yo era simplemente el personal de servicio de la casa de su hijo, contratada para atender sus necesidades sin cuestionar. Dulce, ¿no fuiste al supermercado este fin de semana?, me preguntó Gustavo con esa voz de reproche que había perfeccionado para hacerme sentir como una niña castigada. Sí fui, pero gasté el dinero en lo que Renata me pidió para los niños y... comencé a explicar. Ay, por favor, me interrumpió, siempre tienes excusas. Mi madre necesita desayunar adecuadamente. Ve al supermercado ahora y compra lo que hace falta. Y la próxima vez, planifica mejor. Ir al supermercado a las 7 de la mañana, gastar más dinero que no tenía, para complacer a una mujer que me trataba como basura en mi propia casa. Todo esto mientras Gustavo se preparaba para irse a su trabajo de 3 horas diarias y Renata seguía durmiendo plácidamente en el cuarto de los niños. ¿Y con qué dinero?, pregunté, sintiendo como algo se endurecía dentro de mí. Ya gasté todo lo que tenía este fin de semana. Con el dinero de tu pensión, obviamente, respondió Gustavo como si fuera la pregunta más estúpida del mundo. Para eso tienes ingresos, ¿no? Para mantener la casa funcionando. Mi pensión ya está comprometida para este mes, dije, con una firmeza que me sorprendió. No tengo más dinero disponible para gastos no planeados. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Gustavo me miraba como si hubiera blasfemado, y Marisela tenía la expresión de alguien que acababa de presenciar la rebelión más incomprensible de la historia. ¿Me estás diciendo que no puedes comprar comida para mi madre?, preguntó Gustavo, elevando la voz con una indignación que habría sido cómica si no hubiera sido tan cruel. Te estoy diciendo que no tengo dinero disponible en este momento, repetí, manteniendo mi voz lo más calmada posible. Esto es increíble, exclamó Marisela, dirigiéndose a su hijo como si yo no estuviera presente. ¿Esta es la clase de servicio que recibe la familia en esta casa? Una empleada que se niega a hacer las compras básicas. Dulce, esto no puede seguir así, dijo Gustavo, adoptando un tono que habría usado para regañar a un empleado problemático. Si no puedes cumplir con las responsabilidades básicas de mantener esta casa, entonces tal vez necesitamos reconsiderar los arreglos de vivienda. Ahí estaba otra vez. La amenaza velada pero clara. Cumples con nuestras demandas o te vas de tu propia casa. Sirves a nuestra familia sin límites o pierdes el derecho a vivir en el lugar que tú misma compraste y pagaste. En ese momento, Renata apareció en la cocina, todavía en pijama pero completamente despierta gracias al ruido de la discusión. Su presencia cambió inmediatamente la dinámica de la conversación, como si fuera la gerente llegando a resolver un conflicto laboral. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, aunque era obvio que había estado escuchando desde el pasillo. Tu madre se está negando a ir al supermercado para comprar el desayuno de mi mamá, le explicó Gustavo, como si fuera un niño reportando la mala conducta de otro niño. Mamá, dijo Renata con esa voz de decepción que había perfeccionado desde la adolescencia, ¿es cierto que no quieres ir a comprar comida para la abuela Marisela? La manipulación era perfecta. Habían transformado mi resistencia a gastar dinero que no tenía en una negativa cruel a alimentar a una anciana necesitada. Habían convertido mi intento de poner límites financieros básicos en un acto de egoísmo inexcusable. No es que no quiera, expliqué, sintiendo como me defendía de acusaciones que no debería tener que refutar. Es que ya gasté todo mi dinero de este mes y no me queda más presupuesto para compras adicionales. Ay, mamá, siempre exagerando con el dinero, suspiró Renata dramáticamente. ¿Cuánto puede costar un desayuno? ¿10, 15 dólares? No me digas que no tienes 15 dólares para alimentar a tu familia. 15 dólares que se convertirían en 30 mañana, en 45 pasado mañana, en una sangría constante de mi pensión para mantener cómoda a una mujer que me despreciaba abiertamente. Además, añadió Gustavo, mi madre no va a estar aquí para siempre.
Es solo temporal mientras se adapta a estar sola. No puedes hacer este pequeño sacrificio por la familia. Temporal. La misma palabra que habían usado cuando llegaron hace 2 años para una estadía de unos pocos meses. La misma promesa vacía que habían usado para justificar cada nueva invasión a mi espacio, cada nueva demanda sobre mi tiempo, cada nuevo agujero en mi presupuesto. ¿Y hasta cuándo se va a quedar Marisela?, pregunté, aunque ya sabía que no me iba a gustar la respuesta. No sabemos exactamente, respondió Gustavo vagamente. Depende de cómo se sienta, de si encuentra actividades que le gusten en el barrio, de si se adapta bien a la rutina de la casa. La rutina de la casa. Mi rutina de servir, limpiar, cocinar y pagar por el privilegio de hacerlo. La rutina donde yo era la empleada doméstica gratuita de una familia que había decidido que mi casa era suya por derecho propio. En ese momento, mientras estaba parada en mi propia cocina siendo regañada por no querer gastar mi pensión en los caprichos de una mujer que me trataba como basura, algo se rompió definitivamente dentro de mí. No fue un momento dramático de iluminación. Fue más bien como cuando se rompe una represa. Primero una grieta pequeña, luego un flujo constante, y finalmente una avalancha imparable de claridad. Está bien, dije con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. Voy a ir al supermercado a comprar lo que necesita Marisela para su desayuno. Todos parecieron relajarse inmediatamente, como si mi rendición hubiera restaurado el orden natural del universo donde yo obedecía sin cuestionar. Pero había algo diferente en mi voz, algo que ninguno de ellos detectó porque estaban demasiado acostumbrados a asumir mi sumisión. Perfecto, mamá, dijo Renata con esa sonrisa condescendiente que reservaba para cuando yo entraba en razón. Sabía que al final entenderías lo importante que es hacer que la abuela Marisela se sienta bienvenida. Me vestí rápidamente y salí hacia el supermercado, pero esta vez no fui directo a la sección de alimentos. Esta vez fui primero a la farmacia del centro comercial, donde sabía que había un cajero automático. No para sacar dinero para el desayuno de Marisela, sino para algo completamente diferente. Saqué $200 de mi cuenta de ahorros, dinero que había estado guardando para emergencias. Pero me di cuenta de que esta era la emergencia más grande de todas, la emergencia de recuperar mi dignidad antes de que fuera demasiado tarde. Con el dinero en mi cartera, caminé hasta la oficina de un abogado que había visto anunciada en el periódico local. Era temprano, apenas las 8:30 de la mañana, pero la recepcionista me informó que el licenciado Eduardo Herrera atendía consultas de emergencia desde las 9. ¿Es una emergencia?, me preguntó la recepcionista, una mujer joven con una sonrisa amable. Sí, respondí sin dudar. Creo que lo es. Eduardo Herrera resultó ser un hombre de unos 50 años, con una barba cuidadosamente recortada y unos ojos que transmitían la clase de experiencia que viene de haber visto todo tipo de situaciones familiares complicadas. Cuénteme qué está pasando, señora. Comenzó, consultando la tarjeta donde había escrito mi nombre. Dulce. Señora Dulce, dije, y por primera vez en mucho tiempo, pronuncié mi nombre con algo parecido al orgullo. Licenciado, necesito saber cuáles son mis derechos en mi propia casa. Le expliqué toda la situación. El cronograma de trabajo, las amenazas de echarme de mi propiedad, la explotación financiera, la llegada de Marisela sin mi consentimiento. Hablé durante 20 minutos sin parar, como si fuera un dique que finalmente se había roto. Eduardo me escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales y asintiendo con expresiones que iban de la sorpresa a la indignación. Cuando terminé, se recostó en su silla y me miró con una mezcla de compasión y determinación profesional. Señora Dulce, lo que me está describiendo constituye abuso económico y emocional, dijo con una claridad que me golpeó como un rayo. Su hija y su yerno están cometiendo lo que legalmente se conoce como explotación de personas mayores. Pero ellos tienen derechos por haber vivido en la casa durante 2 años, pregunté, recordando las amenazas de Gustavo sobre consultar a un abogado. En algunos casos, después de cierto tiempo, los ocupantes pueden reclamar derechos de tenencia, explicó, pero esos derechos nunca incluyen el derecho a explotar al propietario o a imponerle condiciones de trabajo no remunerado. Y definitivamente no incluyen el derecho a traer huéspedes adicionales sin el consentimiento del propietario. Sentí como si me hubieran quitado un peso enorme de los hombros. Por primera vez en meses, alguien me estaba confirmando que mi percepción de la realidad era correcta, que no estaba siendo dramática o ingrata. ¿Qué puedo hacer?, pregunté,
Aunque por primera vez en mucho tiempo, la pregunta venía acompañada de esperanza en lugar de desesperación. Varias cosas, respondió, consultando sus notas. Primero, puede notificarles por escrito que termina cualquier acuerdo de vivienda informal que tenían. Segundo, puede establecer límites claros sobre el uso de su propiedad y sus recursos financieros. Tercero, puede solicitar que los huéspedes no autorizados abandonen la propiedad inmediatamente. ¿Y si se niegan?, pregunté, pensando en las reacciones que tendría mi familia cuando recibieran esas notificaciones. Entonces tenemos varias opciones legales, incluyendo órdenes de desalojo y denuncias por abuso de personas mayores. Pero mi experiencia me dice que cuando las familias se dan cuenta de que la persona mayor está asesorada legalmente y conoce sus derechos, suelen reconsiderar su comportamiento muy rápidamente. Eduardo me explicó que podía redactar una carta legal ese mismo día, estableciendo nuevos términos para cualquier persona que quisiera continuar viviendo en mi casa. Términos que incluían el pago de alquiler a precio de mercado, la contribución equitativa a los gastos del hogar y el respeto absoluto a mi autoridad como propietaria. ¿Cuánto cuesta este tipo de asesoría?, pregunté, temiendo que fuera más dinero del que podía permitirme. Para casos de abuso de personas mayores, tenemos tarifas especiales, me dijo con una sonrisa que me tranquilizó. $100 por la consulta inicial y $200 por redactar las notificaciones legales necesarias. Si el caso se complica y necesitamos ir a tribunal, podemos discutir un plan de pagos. $300. Lo que gastaba en 2 semanas manteniendo a mi familia. Lo que Renata y Gustavo se habían gastado en una sola noche de su retiro romántico. Por primera vez en mucho tiempo, me pareció que era dinero muy bien invertido. Licenciado Eduardo, quiero que redacte esas cartas hoy mismo, dije, sacando el dinero de mi cartera con manos que ya no temblaban. Excelente decisión, señora Dulce. Estas cartas estarán listas esta tarde. ¿Quiere que se las entregue personalmente a su familia, o prefiere hacerlo usted misma? Yo misma, respondí sin dudar. Creo que es hora de que tenga una conversación honesta con mi familia. Cuando salí de la oficina del abogado, me sentía como una persona completamente diferente. No era que hubiera recuperado súbitamente toda mi confianza, sino que por primera vez en meses, tenía un plan. Tenía apoyo profesional. Tenía derechos legales que nadie podía quitarme con amenazas o manipulación emocional. Pero antes de regresar a casa, tenía una parada más que hacer. Fui al banco y hablé con la gerente sobre cambiar las claves de acceso a mis cuentas y establecer límites estrictos sobre quién podía hacer transacciones en mi nombre. ¿Ha tenido problemas con el acceso no autorizado a sus cuentas?, me preguntó la gerente, una mujer eficiente que parecía entender inmediatamente la situación. Digamos que quiero asegurarme de que solo yo pueda manejar mi dinero de ahora en adelante, respondí. Muy sensato, me dijo mientras procesaba los cambios. También quiere revisar quién tiene autorización para usar sus tarjetas de crédito. Excelente pregunta. Renata había estado usando mi tarjeta de crédito durante meses para emergencias que nunca se reembolsaban. Era hora de que esas emergencias se convirtieran en responsabilidad de otras personas. Quiero cancelar todas las autorizaciones adicionales, dije firmemente. Solo yo voy a tener acceso a mis cuentas y tarjetas. Cuando finalmente regresé a casa, eran casi las 11 de la mañana. Habían pasado 4 horas desde que salí supuestamente a comprar el desayuno de Marisela, y regresaba con las manos vacías pero con algo mucho más valioso, un plan de acción y el apoyo legal necesario para ejecutarlo. Gustavo ya se había ido al trabajo, pero Renata y Marisela estaban en la sala, claramente molestas por mi tardanza. Los niños estaban en el colegio, lo que significaba que tendríamos privacidad para la conversación que estaba a punto de tener. «Por fin», exclamó Marisela al verme entrar. «¿Dónde has estado? Son casi las 11 y no he desayunado nada». «¿Y dónde está la comida?», preguntó Renata, notando que no traía bolsas del supermercado. «Tenemos que hablar», dije, manteniendo mi voz calmada pero firme. «Las 3. Ahora mismo». Algo en mi tono debió alertarlas, porque ambas se quedaron en silencio, mirándome con una mezcla de sorpresa y cautela que no habían mostrado en mucho tiempo. «Siéntense», dije, señalando el sofá. «Esta conversación va a cambiar muchas cosas en esta casa». «He estado en la oficina de un abogado», comencé, observando cómo sus expresiones pasaban de la irritación a la alarma en cuestión de segundos.
Y he aprendido algunas cosas muy interesantes sobre mis derechos como propietaria de esta casa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Renata me miraba con esa expresión que ponía cuando era niña y la atrapaban haciendo algo que sabía que estaba mal. Marisela, por su parte, parecía genuinamente confundida, como si no pudiera entender por qué una empleada doméstica estaría consultando abogados. «Mamá, ¿qué estás haciendo?», preguntó Renata con una voz que intentaba sonar preocupada, pero que no podía ocultar el pánico. «¿Por qué fuiste a ver un abogado sin decirnos nada?». «Porque quería entender exactamente cuál es mi situación legal en mi propia casa», respondí, manteniendo mi voz serena. «Y resulta que es muy diferente de lo que ustedes me han hecho creer». Saqué los documentos que Eduardo había preparado en tiempo récord. 3 cartas con membrete oficial, dirigidas respectivamente a Renata, Gustavo y Marisela. El peso del papel en mis manos se sentía como el peso de mi propia dignidad siendo restaurada. «Estas son notificaciones legales», continué, colocando los documentos sobre la mesa de centro. «Ustedes pueden leerlas ahora o pueden esperar a que se las entregue formalmente esta tarde, pero el contenido es el mismo». Renata se levantó inmediatamente y tomó su carta, leyéndola con una velocidad que revelaba su desesperación por entender qué tan grave era la situación. Marisela tomó la suya con manos temblorosas, mientras yo observaba cómo su expresión de superioridad se transformaba gradualmente en shock. «Esto es ridículo», exclamó Renata después de leer apenas la primera página. «No puedes echarnos de la casa. Somos tu familia». «No los estoy echando», respondí con una calma que me sorprendía. «Les estoy ofreciendo la oportunidad de quedarse bajo nuevas condiciones. Condiciones justas y legales». La carta de Renata establecía claramente las nuevas reglas. Si quería continuar viviendo en mi casa, tendría que pagar un alquiler de $800 mensuales, contribuir con la mitad de todos los gastos del hogar, y respetar mi autoridad como propietaria y mi derecho a la privacidad en mi propia habitación. $800, gritó, agitando el papel como si fuera una broma cruel. «Mamá, tú sabes que no tenemos ese dinero». «Entonces tal vez es hora de que busques un trabajo de verdad», respondí, usando el mismo tono condescendiente que ella había perfeccionado para hablarme. «O tal vez es hora de que encuentres un lugar que puedan permitirse con sus propios ingresos». Marisela había terminado de leer su carta y me miraba como si hubiera perdido completamente la razón. Su notificación era más simple. Tenía 48 horas para abandonar la propiedad, ya que su presencia no había sido autorizada por la propietaria. «No puedes hacer esto», balbuceó, con la voz quebrada por la indignación. «Soy una anciana. No puedes echarme a la calle como si fuera una criminal». «No la estoy echando a la calle», respondí firmemente. «La estoy pidiendo que regrese a su propia casa o que busque alojamiento en un lugar donde sea una huésped bienvenida, no una carga impuesta». «Gustavo no va a permitir esto», amenazó, levantándose del sofá con más energía de la que había mostrado desde su llegada. «Él va a defender a su madre». «Gustavo puede defender a su madre en la casa de ustedes», dije, señalando hacia la puerta. «Esta es mi casa, y aquí se respetan mis reglas». Renata se había quedado en silencio, leyendo y releyendo la carta como si esperara que las palabras cambiaran mágicamente. Cuando finalmente levantó la vista, tenía lágrimas en los ojos, pero no el tipo de lágrimas de tristeza genuina. Eran las lágrimas calculadas que había usado desde niña para manipular situaciones a su favor. «Mamá, ¿cómo puedes hacernos esto?», gimoteó con una voz que intentaba sonar devastada. «Nosotros te queremos. Nosotros solo queríamos que fuéramos una familia unida. ¿Y así nos pagas? Nos amenazas con abogados». «Una familia unida no funciona con cronogramas de trabajo para uno de sus miembros», respondí, manteniéndome firme ante su actuación. «Una familia unida no amenaza a sus miembros con echarlos de su propia casa si no aceptan ser empleados domésticos gratuitos». «Nunca te amenazamos con echarte», protestó, aunque ambas sabíamos que eso era exactamente lo que habían hecho. «Renata, tengo la lista que me diste», dije, sacando el cronograma arrugado de mi bolso. «Al final claramente dice que si no estoy de acuerdo con estas condiciones, ustedes entienden que prefiero buscar otro lugar donde vivir. ¿Cómo llamas a eso?». Se quedó sin palabras por un momento, claramente buscando alguna forma de reinterpretar sus propias palabras escritas. Finalmente, optó por cambiar de estrategia. «Está bien, tal vez fuimos demasiado estrictos con el horario», admitió,
adoptando un tono conciliador. Podemos cambiar eso. Podemos ser más flexibles. No necesitas traer abogados para resolver problemas familiares. El problema no es solo el horario, Renata, dije, sintiéndome más fuerte con cada palabra. El problema es que me han convertido en su empleada doméstica no remunerada. El problema es que gastan mi pensión como si fuera suya. El problema es que invitan gente a mi casa sin mi permiso y esperan que yo los atienda. Marisela, que había estado escuchando nuestra discusión con creciente agitación, finalmente explotó. Esto es una locura. Gustavo me dijo que vivía con una familia amorosa. No me dijo que viviría con una anciana loca que piensa que su casa es un hotel. Precisamente, respondí, mirándola directamente a los ojos. Esta no es un hotel. Es mi casa. Y en mi casa, los huéspedes son invitados, no impuestos. Pero yo soy la madre de Gustavo, gritó, como si eso le diera derechos automáticos sobre mi propiedad. Y yo soy la propietaria de esta casa, repliqué con una firmeza que no sabía que poseía. Su relación familiar con Gustavo no le da derechos sobre mi hogar. Renata había estado calculando silenciosamente, probablemente haciendo matemáticas sobre cuánto les costaría realmente vivir de forma independiente. Cuando habló nuevamente, su voz tenía un tono desesperado que nunca le había escuchado. Mamá, seamos realistas, dijo, intentando sonar racional. Nosotros no podemos pagar $800 de alquiler más los gastos de una casa. Tú lo sabes. Y tú tampoco puedes vivir sola a tu edad. Nos necesitamos mutuamente. Yo he vivido sola antes, respondí. Viví sola durante 10 años después de que murió tu padre, antes de que ustedes llegaran. Y vivía muy bien, muchas gracias. Pero ahora eres mayor, insistió, jugando la carta de mi edad como último recurso. ¿Qué vas a hacer si te enfermas? ¿Qué vas a hacer si necesitas ayuda? Voy a contratar ayuda profesional si la necesito, dije, una idea que acababa de ocurrírseme pero que sonaba perfectamente sensata. Hay muchos servicios para personas mayores que cobran por sus servicios y los proporcionan con respeto y profesionalismo. ¿Vas a pagar a extraños en lugar de aceptar la ayuda de tu familia?, preguntó, como si la idea fuera personalmente ofensiva. Voy a pagar por servicios profesionales en lugar de ser explotada por personas que aprovechan mi amor hacia ellos, corregí. Hay una diferencia muy importante. En ese momento, el teléfono sonó. Era Gustavo, probablemente llamando para verificar que su madre hubiera sido debidamente atendida durante su ausencia. Renata corrió a contestar, hablando en susurros urgentes que claramente comunicaban que había una crisis familiar en desarrollo. Mientras ella hablaba, Marisela se acercó a mí con una expresión que había cambiado de la indignación a algo parecido al respeto. Era la primera vez que me miraba como si fuera una persona real en lugar de un mueble parlante. Dulce, dijo con una voz considerablemente más suave, tal vez podamos llegar a algún arreglo. No tengo que quedarme en el cuarto principal. Puedo dormir en el sofá, oh. Marisela, la interrumpí gentilmente. El problema no es donde duerme. El problema es que usted vino a mi casa sin mi invitación, esperando ser atendida como una huésped de honor por tiempo indefinido. Eso no es justo para ninguna de las dos. Gustavo llegó a casa 20 minutos después de la llamada de Renata, con una expresión que nunca le había visto antes. No era su habitual arrogancia condescendiente. Era algo mucho más peligroso. Era la cara de un hombre que se daba cuenta de que su mundo parasitario estaba a punto de colapsar. Dulce, tenemos que hablar, dijo con una voz controlada que no me engañaba para nada. Renata me contó sobre estas cartas ridículas que trajiste de algún abogado charlatán. El licenciado Eduardo Herrera no es un charlatán, respondí calmadamente. Es un abogado especializado en derechos de propietarios y protección de personas mayores. Y estas cartas no son ridículas. Son notificaciones legales perfectamente válidas. Esto es una traición, explotó, dejando caer toda pretensión de diplomacia. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Después de haberte mantenido compañía para que no estuvieras sola. Después de haber convertido esta casa vacía en un hogar lleno de vida. La distorsión de la realidad era tan extrema que casi me hizo reír. Según su versión de los hechos, ellos me habían estado haciendo un favor al venir a vivir gratis en mi casa, comer mi comida, usar mis servicios y gastar mi dinero. Gustavo, tú tienes 42 años,
dije con una paciencia que me costaba mantener. Si quieres vivir en una casa llena de vida, puedes comprar tu propia casa y llenarla con toda la vida que quieras. Pero no a mi costa. Nosotros hemos estado ahorrando para comprar nuestra casa, gritó, como si eso justificara 2 años de explotación. Pero es imposible ahorrar cuando hay tantos gastos. Tú no entiendes lo caro que es criar a 2 niños. Tienes razón, admití, sorprendiéndolo con mi acuerdo. No entiendo lo caro que es criar 2 niños porque cuando crié a Renata, yo pagué todos sus gastos con mi propio dinero. No busqué a una persona mayor para que me mantuviera. Marisela, que había estado observando la discusión desde el sofá, decidió intervenir con su versión de apoyo maternal. Dulce, entiendo que estés confundida, pero Gustavo es un buen padre y un buen hijo. Él no merece ser tratado así por una mujer de tu edad que claramente está perdiendo el juicio. Perdiendo el juicio, repetí, sintiendo como la furia se encendía en mi pecho. Por defender mis derechos en mi propia casa. Por amenazar a tu familia con abogados en lugar de resolver los problemas como adultos civilizados, respondió Marisela con esa superioridad moral que había perfeccionado a lo largo de los años. Adultos civilizados no imponen cronogramas de trabajo a miembros de su familia, repliqué. Adultos civilizados no amenazan con echar a la propietaria de su propia casa. Gustavo había estado caminando de un lado a otro de la sala, claramente calculando sus opciones. Cuando se detuvo, tenía esa expresión que ponía cuando estaba a punto de jugar su carta más fuerte. Está bien, Dulce, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Si quieres jugar con abogados, podemos jugar con abogados. Porque resulta que nosotros también hemos estado consultando sobre nuestros derechos. ¿Qué derechos?, pregunté, aunque ya sospechaba hacia dónde se dirigía. Los derechos de inquilinos que han vivido en una propiedad durante más de 2 años, respondió triunfalmente. Los derechos de padres que han estado criando a sus hijos en un hogar estable. Los derechos de una familia que ha estado manteniendo una propiedad que estaba deteriorándose por falta de cuidado. Era exactamente la amenaza que Eduardo me había advertido que intentarían usar. La diferencia era que ahora yo estaba preparada para enfrentarla. Gustavo, dije con una calma que claramente lo descolocó, te sugiero que le muestres esas consultas legales a tu abogado real, porque el mío me aseguró que ningún tribunal en el país le daría derechos de inquilino a personas que no han pagado alquiler y que han estado explotando económicamente al propietario. La expresión de Gustavo cambió inmediatamente. Era obvio que sus consultas legales habían sido búsquedas en internet o conversaciones con amigos, no asesoría profesional real. Además, continué, sacando mi propio as bajo la manga, mi abogado me informó que lo que ustedes han estado haciendo se llama explotación de personas mayores, y que es un delito federal. Así que si quieres involucrar a más abogados en esta situación, adelante. Pero te advierto que las consecuencias legales para ustedes van a ser mucho más graves que para mí. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los niños, que habían llegado del colegio durante nuestra discusión y estaban escuchando desde el pasillo, se quedaron completamente quietos. ¿Nos estás amenazando con demandarnos?, preguntó Renata con una voz pequeña que no había usado desde que era adolescente. No los estoy amenazando con nada, respondí. Les estoy explicando cuáles son las consecuencias legales de sus acciones. Las mismas consecuencias que mi abogado me explicó esta mañana. Santiago apareció en la entrada de la sala, con su mochila del colegio todavía en los hombros y una expresión confundida. ¿Por qué están todos gritando? ¿Y por qué la abuela está llorando? Efectivamente, Marisela había comenzado a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia y humillación de alguien que se daba cuenta de que había perdido completamente el control de una situación que creía tener dominada. No pasa nada, mi amor, le dije a Santiago, acercándome para abrazarlo. Los adultos estamos teniendo una conversación importante sobre cómo vamos a vivir en esta casa. ¿Nos vamos a ir de la casa?, preguntó Valeria, que había aparecido detrás de su hermano con los ojos muy abiertos. La pregunta inocente de mi nieta me partió el corazón, pero también me recordó por qué estaba haciendo todo esto. Estos niños merecían crecer en un ambiente donde las relaciones familiares se basaran en amor y respeto mutuo, no en explotación y manipulación. Eso depende de sus padres, respondí honestamente. Si ellos deciden que quieren quedarse aquí respetando las reglas de la casa y contribuyendo de manera justa, pueden quedarse. Si no, tendrán que buscar otro lugar donde vivir.
¿Qué reglas?, preguntó Santiago con esa curiosidad directa que tienen los niños. Reglas como que todos los adultos que viven aquí tienen que trabajar y contribuir con los gastos, expliqué. Reglas como que nadie puede obligar a otros miembros de la familia a trabajar sin descanso. Reglas como que todos merecemos ser tratados con respeto. Gustavo me miró con una expresión que habría sido intimidante hace una semana, pero que ahora me parecía simplemente patética. Dulce, estás confundiendo a los niños con estos dramas de adultos. Los niños ya estaban confundidos, repliqué. Estaban confundidos al ver a su abuela ser tratada como una empleada doméstica. Estaban confundidos al escuchar a sus padres hablar de echar a su abuela de su propia casa. Ahora al menos están escuchando que hay otra forma de vivir en familia. Renata se acercó a sus hijos y los abrazó en un gesto que habría sido tierno si no hubiera estado claramente calculado para generar lástima. Niños, vayan a su cuarto a hacer la tarea. Los adultos necesitamos terminar de hablar. Cuando los niños se fueron, la atmósfera en la sala se volvió aún más tensa. Era como si todos estuviéramos esperando que alguien hiciera el siguiente movimiento en una partida de ajedrez donde las reglas habían cambiado completamente. Está bien, dijo finalmente Gustavo, adoptando un tono de negociación. Supongamos que estás hablando en serio con todo esto. Supongamos que realmente quieres que paguemos alquiler y contribuyamos con los gastos. ¿Cuánto tiempo nos das para organizarnos? Las cartas especifican 30 días, respondí, consultando los documentos. 30 días para decidir si aceptan las nuevas condiciones y comenzar a cumplirlas, o 30 días para encontrar otro lugar donde vivir. ¿Y mi madre?, preguntó, señalando a Marisela, que seguía sollozando en el sofá. Tu madre tiene 48 horas, dije firmemente. Ella no tiene ningún acuerdo de vivienda conmigo, autorizado o no autorizado. Su presencia aquí fue una imposición, no una invitación. No puedes echar a una anciana con solo 2 días de aviso, protestó Gustavo. Puedo y lo haré, respondí, sorprendiéndome de mi propia determinación. Tu madre tiene su propia casa. Si no quiere vivir sola, puede buscar un lugar apropiado para personas de su edad, o puede quedarse con familiares que realmente la hayan invitado. 3 meses después, me desperté en mi propia cama, en mi propio cuarto, a las 7 de la mañana porque quise hacerlo, no porque un cronograma me lo exigiera. El silencio de la casa no me molestaba. De hecho, era el sonido más hermoso que había escuchado en años, el sonido de la paz. Marisela se había ido al segundo día, exactamente como había especificado la notificación legal. Se fue entre lágrimas dramáticas y amenazas de nunca volver a hablarme, como si eso fuera una pérdida y no una bendición. Gustavo tuvo que pedir dinero prestado a sus hermanos para pagarle un hotel mientras ella decidía qué hacer con su vida. Al final, optó por mudarse a un apartamento para personas mayores donde, según escuché después, se quejaba constantemente de que las empleadas no eran tan eficientes como yo había sido. Renata y Gustavo habían intentado todo tipo de tácticas durante esos primeros 30 días. Primero vino la negación total. Insistían en que todo era un malentendido, que podían resolver las cosas en familia sin abogados de por medio. Cuando eso no funcionó, probaron con la culpa emocional. Me recordaban constantemente que yo me estaba perdiendo la oportunidad de ver crecer a mis nietos, como si verlos crecer requiriera que yo fuera su niñera no remunerada las 24 horas del día. Después vino la ira. Gustavo gritó durante 2 horas una noche, llamándome egoísta, cruel, una mala madre y una peor abuela. Renata lloró, me suplicó, me abrazó, y hasta trajo a los niños para que me pidieran que cambiara de opinión. Pero por primera vez en años, me mantuve firme. Eduardo me había preparado para cada una de estas tácticas, y yo tenía respuestas tranquilas y legales para todas sus emociones desbordadas. Los niños van a sufrir por tu culpa, me había dicho Renata durante una de sus últimas tentativas de manipulación. Los niños van a aprender que las relaciones familiares saludables se basan en respeto mutuo, no en explotación, le había respondido, usando las palabras exactas que Eduardo me había sugerido. La fase final había sido la más reveladora. Durante la última semana antes de irse, tanto Renata como Gustavo habían comenzado a tratarme con una cortesía exagerada que era casi más insultante que sus abusos anteriores. De repente, yo era señora Dulce y por favor y muchas gracias por todo. Era como si hubieran recordado súbitamente que existían las buenas maneras, pero solo cuando las necesitaban para algo. Mamá,
Esperamos que entiendas que nosotros siempre te quisimos, me había dicho Renata la mañana que se fueron. Solo que a veces las familias tienen malentendidos. Malentendidos. 2 años de explotación sistemática reducidos a un simple malentendido, como si hubiera sido una confusión sobre quién debía sacar la basura y no una campaña deliberada para convertirme en su empleada doméstica gratuita. Pero se habían ido. Se fueron a un apartamento de 2 recámaras en el otro lado de la ciudad, un lugar que costaba exactamente $800 mensuales de alquiler más gastos. Aparentemente, cuando se trataba de pagar a un propietario extraño, sí tenían el dinero. Solo cuando se trataba de pagarme a mí, su familia, su dinero no alcanzaba. Los primeros días después de su partida habían sido extraños. La casa se sentía enormemente vacía después de 2 años de estar llena de ruido constante, demandas urgentes y el estrés perpetuo de servir a otras personas. Pero gradualmente, esa sensación de vacío se había transformado en algo completamente diferente. Libertad. Podía desayunar cuando quería. Podía ver la televisión que me gustaba. Podía decidir qué cocinar basándome en mis propios antojos, no en las exigencias nutricionales de 4 personas diferentes. Podía gastar mi pensión en mis propias necesidades y hasta darme pequeños lujos que había olvidado que existían. La primera vez que compré flores frescas para mi mesa de comedor, me puse a llorar allí mismo en el supermercado. Eran $15 que antes habrían ido a cereales especiales o champú hipoalergénico para huéspedes no invitados. Ahora eran $15 que podía gastar en algo que me hacía feliz por el simple placer de hacerme feliz. Lucía había sido una bendición durante todo el proceso. No solo me había ayudado a mantener mi resolución durante los momentos más difíciles, sino que se había convertido en una verdadera amiga. Ahora almorzábamos juntas 2 veces por semana, íbamos al mercado los sábados por la mañana, y habíamos comenzado a tomar clases de pintura en el centro comunitario. ¿No extrañas el ruido de los niños?, me había preguntado una tarde mientras pintábamos paisajes en acuarela. Extraño a mis nietos, le había respondido honestamente. Pero no extraño ser su niñera no remunerada. Hay una diferencia muy grande. Y era cierto. Santiago y Valeria me visitaban cada 2 sábados, un arreglo que habíamos establecido después de muchas negociaciones tensas. Al principio, Renata había intentado usar las visitas como una forma de presión, sugiriendo que si yo no cedía en algún aspecto del acuerdo de separación, las visitas podrían volverse más complicadas de coordinar. Eduardo me había aconsejado mantener todas las comunicaciones sobre las visitas por escrito y a través de él, hasta que Renata se diera cuenta de que no podía usar a sus propios hijos como armas de chantaje emocional. Eventualmente, habíamos llegado a un acuerdo civilizado. Los niños venían cada 2 sábados de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y yo los llevaba a hacer actividades divertidas que podía permitirme ahora que no estaba subsidiando el estilo de vida de 4 adultos. La diferencia en mi relación con Santiago y Valeria era notable. Cuando no era su responsable las 24 horas del día, cuando no tenía que preocuparme por sus horarios de comida, su disciplina y su entretenimiento constante, podía simplemente ser su abuela. Podía malcriarlos un poco, reírme con ellos, escuchar sus historias del colegio sin distraerme pensando en qué tarea doméstica tenía que hacer después. Abuela, ¿por qué ya no vives con nosotros?, me había preguntado Valeria durante una de sus primeras visitas. Porque los adultos necesitan sus propios espacios para ser felices, le había explicado. Tu mamá y tu papá necesitan su propio hogar donde puedan tomar sus propias decisiones. Y yo necesito mi propio hogar donde pueda tomar las mías. Pero todavía nos quieres, había insistido con esa preocupación genuina que me partía el corazón. Los quiero más que a nada en el mundo, le había asegurado, abrazándola fuerte. Y precisamente porque los quiero tanto, quiero que aprendan que las personas que se aman se tratan con respeto y cariño. No se aprovechan unas de otras. Santiago, que era mayor y más observador, había entendido la situación de manera sorprendentemente madura. Mamá y papá te hacían trabajar mucho, ¿verdad, abuela? Sí, mi amor, había admitido. Pero ahora todos estamos aprendiendo formas mejores de ser una familia. Esa mañana, 3 meses después del gran cambio, me desperté con una sensación que había olvidado por completo: expectativa positiva. No ansiedad sobre qué demandas me esperarían durante el día, sino curiosidad genuina sobre qué cosas buenas podría elegir hacer. Eduardo me había llamado la semana anterior para informarme que Renata y Gustavo habían retirado oficialmente cualquier reclamación legal sobre mi propiedad.
Aparentemente, sus consultas con abogados reales les habían confirmado lo que yo ya sabía. No tenía ningún derecho legal sobre mi casa, y cualquier intento de establecer tales derechos solo resultaría en cargos por explotación de personas mayores. ¿Cómo se siente la libertad, señora Dulce?, me había preguntado Eduardo con esa sonrisa cálida que había llegado a apreciar tanto. Se siente como despertar de una pesadilla muy larga, le había respondido. Se siente como recordar que soy una persona, no un objeto. Esa mañana, me levanté cuando quise, desayuné lo que quise, y me vestí para ir a mi nueva actividad favorita, las clases de baile para personas mayores que había descubierto en el centro comunitario. A los 66 años, estaba aprendiendo a bailar salsa, había hecho nuevas amigas, y estaba redescubriendo partes de mí misma que había olvidado que existían. Mientras me preparaba para salir, miré mi reflejo en el espejo del baño. La mujer que me devolvía la mirada ya no tenía esa expresión perpetuamente cansada y ansiosa que había llevado durante los últimos 2 años. Tenía los ojos brillantes, la espalda recta, y algo que había perdido sin darme cuenta: tenía dignidad. Al salir de casa, cerré la puerta con llave y caminé hacia el autobús con pasos firmes. Era mi casa, mi vida, mi decisión. Y por primera vez en muchísimo tiempo, esas palabras no me asustaban. Me llenaban de orgullo. Porque había aprendido la lección más importante de mi vida: nunca es demasiado tarde para recuperar el respeto por una misma. Y una vez que lo recuperas, nadie puede quitártelo otra vez, no importa cuánto te amen o cuánto tú los ames a ellos. El amor verdadero, había descubierto, nunca requiere que sacrifiques tu dignidad. Y la familia verdadera nunca te pide que te conviertas en menos de lo que eres para que ellos puedan ser más.